Entonces estas cifras tienden a empeorar. Bueno, la migración de los niños y niñas se ha dado de manera mucho más frecuente a partir de 2014 y ha ido incrementando, es decir, en 2014 se dio mucho el fenómeno, más de 60,000 menores viajaron no acompañados llegando a la frontera con Estados Unidos y en los años subsecuentes, pues cifras similares, bajaba y subía y otra vez en los años de Trump, el segundo, tercer año de Trump, volvió a llegar pues a cifras muy importantes este flujo, ¿no? De menores, repito, con más de 60,000 menores que llegan así. Y después, en los años subsecuentes, esto ha aumentado por varios motivos, pero el principal motivo es que ahora no viaja el migrante solo, sino que son sobre todo unidades familiares. Entonces, ya no solamente es el fenómeno de la niñez migrante no acompañada, que sigue y se ha profundizado y preocupa, sí, pero también todos los niños y niñas que acompañan estas unidades familiares. Al final del día, los factores que llevan a los menores a migrar, pues responden a un montón de situaciones complejas, a una violenta realidad en muchos casos, y por ello su atención también pues debe ser prioritaria. En el caso de las Américas, incluso ha habido un aumento, es decir, a nivel internacional, la niñez migrante se calcula que es el 15% del fenómeno migratorio, y en el caso de nuestra región de las Américas, eso ha aumentado y es el 25% del fenómeno migratorio corresponde a niños y a niñas. Eunice, cuando hablas de los migrantes que son niños, habías hecho un inciso refiriéndote a los niños o los menores no acompañados que emprenden estas rutas. ¿Hay cifras en torno a ese sentido? ¿Y qué pasa con ellos cuando llegan a países que están en tránsito, como por ejemplo México? Sí, sí hay cifras, te las estaba mencionando. O sea, fueron en 2014, cuando empieza a hacerse muy visible este fenómeno, fueron 60,000. Los años subsecuentes bajó a 40, 50, claro, 60. Pero esos no acompañados. Va fluctuando. Todos esos son no acompañados. Ah, ya. Bárbaro. Y Increíble. luego, donde empieza a haber también mayor migración de niñez, es cuando además de esos, se suman a las unidades familiares que viajan completas, ¿no? Entonces, esos son las dos vertientes. En los últimos años hemos tenido, pues, más de 120,000 menores no acompañados que viajan, que transitan por México, ¿no? En estos últimos 2 años. Entonces, realmente es un fenómeno que afecta mucho a los niños y niñas y que además, pues, el camino es arriesgado. Ustedes ya hablaban del Darién. El Darién, pues para todos es bien sabido que es un camino agreste, es peligroso, entonces están sujetos a sufrir accidentes, explotación sexual, laboral, maltrato institucional e incluso la muerte, ¿no? Además, pues su perfil del niño y la niña resulta especialmente atractivo muchas veces para el crimen organizado. Por ejemplo, algo que pasa aquí en México es el caso de los menores de circuito, que son niños reclutados por el crimen para traficar personas y sustancias hacia Estados Unidos y por su edad no los pueden detener las autoridades de seguridad en Estados Unidos y son devueltos una y otra vez a México y por esta actividad circular se conocen como pues niños de circuito y entonces van creciendo en todos los factores de riesgo para convertirse pues en grandes delincuentes más adelante y ahí es donde el Estado creo debe proteger. Si hay una población en la migración que tiene que tener una prioridad máxima, pues tendría que ser la niñez migrante. Ahora, en estos 10 años que ustedes tienen estadísticas, ¿los países de origen han cambiado? ¿Hay algún país de origen de esta niñez migrante que haya reducido el número desarrollando políticas correctas? En realidad no, lo que sí pasa es que estos viajes o flujos de niñez migrante también se asemejan a los flujos de la migración en general. Entonces, pues ha habido un aumento en los últimos 2 o 3 años de niños migrantes de Cuba, de Haití, de Venezuela. En este último año, en lo que va de 2024, pues se ha sumado también Ecuador, por ejemplo, Guatemala, Colombia. También son los lugares de donde han salido muchos de estos niños y niñas migrantes, ¿no? Pero que tengamos identificado, que alguien haya hecho alguna política en su estado para disminuir el problema, la verdad es que no lo tenemos identificado. Ahora, ¿qué supone esto para, por ejemplo, México, además del país en el que están, esta cantidad de niños que llegan en alguna medida indocumentados, sin adultos responsables?
¿qué son de ellos cuando llegan a México, más allá de los que son reclutados para estas organizaciones a las que has hecho referencia? ¿Qué pasa con los niños? ¿O cómo? Claro, ¿qué es de ellos? Si, por ejemplo, no pueden hacer el paso hacia los Estados Unidos, se quedan en situación de indigencia, explotación laboral infantil. Pues mira, hay de todo. Es decir, en México ha cambiado la ley. Se supone que para proteger más esta niñez, se prohibió a partir del 2020, por ejemplo, que esta niñez estuviera en las estaciones migratorias. Sin embargo, el DIF, que es la institución que debe encargarse de eso, la verdad es que no ha logrado cabalidad encargarse porque no tienen los recursos, etcétera, y han quedado un poquito en el limbo. Quien se ha encargado más bien de apoyar a esta niñez son organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, ¿no? Porque, pues como he dicho, la migración de menores ha alcanzado máximos históricos en América Latina y el Caribe. Entonces, pues una vez que entran a territorio mexicano, de por sí, repito, si vienen del Darién y de todos estos lugares peligrosos, bueno, vienen con todos los riesgos. Luego entrando aquí, también se suman otros riesgos, como ya decíamos, del crimen que cobra a cada rato y que puede ver a estos niños como carne de cañón también para el crimen. Y en México, finalmente se supone que es el DIF que tiene que hacer valer el interés superior de la niñez. Sin embargo, la verdad es que no está todavía pues también esa política, sino que todavía tiene muchos retos. La niñez es el sector además más vulnerable del fenómeno migratorio y pues su experiencia de movilidad está marcada por una adultez precoz, por desarraigo, además de todo lo que ya decíamos, ¿no? Entonces, son más propensos a todo tipo de situaciones complejas y bueno, según lo que hemos visto, datos, por ejemplo, de la organización Plan Internacional México, que saca los últimos datos en 2023, mencionan que 7 de cada 10 niños, niñas, adolescentes y mujeres migrantes Perdimos de situaciones ya sea de violencia sexual, trata o explotación.